Bienvenidos de nuevo. En este video vamos a empezar a revisar cómo se hace los primeros pasos para explorar datos. Entonces esto depende un poco de los tipos de datos que tengan, pero primero vamos a ver cuando existen dos variables numéricas, es decir, su x y su y son numéricos. Y específicamente vamos a ver algunos gráficos para visualizar esos datos, incluyendo histogramas, diagramas de caja y diagramas de dispersión. Entonces, antes de hacer eso directamente en R, les voy a introducir los datos inventados que vamos a usar y luego vamos a pasar a hacer la práctica. Listo. Entonces, esta imagen tal vez es familiar, pero estas son las Islas Galápagos y lo que está marcado en las flechas es en azul las corrientes frías y su dirección y en rojo las corrientes calientes. Entonces, imaginamos que para una tesis o para un proyecto se tomaron muestreos en un montón de diferentes sitios de las Islas Galápagos para ver cómo se relaciona la temperatura del agua con la productividad primaria, o sea, medida por la cantidad de clorofila que encontramos ahí. Normalmente sabemos que en corrientes de aguas frías ellas están trayendo nutrientes de aguas profundas y entonces esperamos que en aguas más frías haya más clorofila. Entonces vamos a ver cómo se manejarían estos datos en un principio en R. Listo, entonces estamos aquí y el primer paso que voy a hacer es simular estos datos. Eso quiere decir que voy a generar vectores con números imaginarios que reflejarían lo que hubiera podido encontrar ahí. Por ahora no me voy a meter en estas funciones porque vamos a dedicarle algunos videos solo a simular datos. Pero por ahora créanme, este primer vector es mi vector de temperatura en grados centígrados, entonces vemos aquí unos números que pueden representar temperaturas y concentraciones de clorofila, que también son numéricos. Por ahora nos ha salido un dato negativo, pero lo vamos a ignorar. Entonces, lo primero que uno quisiera hacer es ver cómo estas dos variables que yo estoy pensando que deberían relacionarse se relacionan. Y para eso usamos gráficos de dispersión, que es la clásica situación en la que uno pone x versus y ve si es que hay algún patrón. Entonces, para eso usamos la función plot. Y hay dos formas de poner esto. La primera es poniendo x, y. Entonces, en este caso mi x es la temperatura y mi y es la concentración de clorofila. Listo. Entonces voy a quitarme. Tenemos aquí un patrón parecido a lo que esperábamos, en el que temperaturas más bajas tienen mayor clorofila. Y vemos bastante dispersión aquí. Entonces esto es un buen primer paso. Entonces esa es la una forma, x versus y. La otra forma es solo cuestión de formato. Lo que hace es utilizar el formato de fórmula de R, que básicamente lo que hace es separar la variable de respuesta en función de unas variables de explicación. Entonces esto se ve como mi variable de respuesta es la clorofila A, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero ver cómo está respondiendo. Entonces quiero que me grafique clorofila A en función de, y se usa esta ondita que en mi teclado está en la parte superior izquierda, pero puede variar, seguida por mi variable explicativa, en este caso la temperatura. Y producen exactamente el mismo gráfico. Solo es buena idea ver esta fórmula de aquí, porque esto es lo que va a ir adentro de muchas regresiones o modelos aún más complejos. Todos giran alrededor del mismo formato. La otra cosa que podemos cambiar aquí es, si ven, aquí estoy usando como mis abreviaciones de las variables, pero es mucho más útil que esto tenga un nombre que le haga sentido a alguien más que a mí. Entonces, para cambiar eso puedo usar el parámetro xlab, que cambia el nombre del eje x, que en este caso es temperatura en grados. Siempre se ponen las unidades. Y el ylab, que es mi eje y,
que en este caso es concentración clorofila en miligramos por mililitro. ¿Listo? Entonces ahí hemos jugado un poco con el formato. La segunda cosa, entonces, este es el primer paso, estamos viendo un patrón bastante prometedor. Pero antes de lanzarse a hacer el análisis, es importante ver cómo están nuestros datos. Entonces, una forma de ver cuál es la distribución de nuestros datos es usando histogramas. Eso se hace con la función hist. Y lo que esto recibe básicamente es cuál variable quiero ver. Entonces, en este caso quiero ver cómo está, cuál es la distribución de la clorofila. Ya. Entonces aquí está mi histograma, se ve bastante normal, no veo nada por aquí lejos botado. Entonces esto es importante porque muchos de los análisis clásicos, regresiones, correlaciones, ANOVAs, necesitan que los datos tengan distribución normal. Y este es un primer paso para ver si es que nos estamos acercando a ese requerimiento. La cosa que se puede modificar en los histogramas es qué tan gruesas queremos que sean nuestras divisiones. Entonces aquí tengo unas divisiones un poquito gruesas. Si quisiera que sean más finas, es decir, que cada cajita tenga un rango más chiquito, lo que hago es modificar el parámetro breaks, que significa cortes. Entonces aquí, en este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, casi 10 cortes. Si es que yo pusiera que quiero 30 cortes, se hace muchísimo más amplio. Y aquí puedo ver como algunas cosas más interesantes, como parece que aquí hay unos datos un poco más solitarios y hay algunos picos adicionales al central que veo de la forma más gruesa. Y por último, otra forma de explorar la dispersión, la distribución de los datos son los diagramas de caja. Entonces, primero voy a hacer y luego voy a explicar qué significa. Se hace con la función boxplot, que quiere decir literalmente gráfico de caja, y vamos a hacer un boxplot de mi clorofila. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? La línea gruesa central es la media. La cajita representa el rango intercuartil, que quiere decir el rango que hay entre entre mi primer cuantil y mi tercer cuantil. Es decir, entre el 25% de mis datos y el 75% de mis datos. Y esto de aquí me muestra el mínimo, pero no es el mínimo real. Ahora les voy a mostrar en qué sentido. Bueno, entonces vamos a explorar un poco el diagrama de caja. Tenemos aquí una caja un poquito patoja. Aquí están nuestros bigotes, porque también se llama diagrama de caja y bigotes. Entonces, aquí están muy comúnmente van a encontrar, además de esta caja, algunos puntos adicionales. Entonces, estos son los outliers o los datos que están muy altos o muy bajos, según la distribución. ¿Cómo sabemos cuáles son los outliers? Es repasando entonces. Tenemos que esto de aquí es la media, o sea, aquí está el 50% de nuestros datos. Son mayores que este número y el 50% son menores. Luego tenemos aquí nuestro primer cuantil. Nuestro cuantil es como nuestro primer cuarto. Entonces quiere decir que aquí el 25% de los datos son menores que este cuantil. Y este es nuestro cuantil 3, o sea, nuestro 3/4, que quiere decir que el 75% de los datos son menores que este valor de aquí. Ahora, estos de aquí normalmente se conocen como el mínimo, pero la forma de calcular este número es esto de aquí, entre cuantil 1 y cuantil 3, se llama el rango intercuantil. Y en inglés normalmente vamos a verlo como IQR, por Interquantile Range. Entonces, ¿cómo se calcula el valor de aquí? Es el valor de Q1 menos 1.5
por IQR. Entonces, eso quiere decir que nuestro mínimo aceptable dentro de una distribución normal debería ser 1.5 más bajo que esta distancia de aquí. Y cualquier cosa que cae aún más abajo que este valor de aquí, se los puede calificar como outliers. Que son datos extremos hacia arriba o hacia abajo. En este caso, esto es lo mismo, pero se calcula al revés. Entonces es el cuartil 3 más 1.5 por IQR. Es este valor de aquí. Y todo lo que cae acá está más allá de lo esperado. Listo. Entonces estos son los análisis exploratorios para datos numéricos. Ya nos vemos en el próximo video.